Muchas gracias, Jimeno, muy amable presentación y pues estaremos atentos. Bueno, seguimos con el encuentro con el movimiento obrero, significado de la gira de Gustavo Petro por Europa y el encuentro con el Papa. Le damos la bienvenida a Fabio Arias, fiscal de la Cruz Nacional. Buenos días, Fabio. Marta Liliana, buenos días para usted y obviamente para todos los maestros y las maestras que en este momento se encuentran conectados a este evento de encuentros pedagógicos. Buenos días, Fabio. Fabio, muy buenos días, Martica, buenos días por Buenos acá. Bueno, días. ya que tenemos a Fabio acá, pues tenemos varios temas que queremos conversar con Fabio, con la CUT, ya que pues ha sido todo un inicio de año lleno de noticias, de ataques, de movilizaciones y muchas expectativas para lo que sigue en el futuro. Entonces, Fabio, como le decía Martica ahí, pues, ¿qué es lo que está planteando en estos momentos la CUT frente, por ejemplo, los ataques a la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación? Pues que eso también tiene que ver pues con la central, ¿no? Con la CUT. A ese respecto, ¿qué ha dicho la CUT? Bueno, la CUT que acaba de realizar la Junta Nacional en este momento, donde participaron cerca de 124 dirigentes nacionales de todos los territorios de Colombia, donde tiene presencia la Central Unitaria de Trabajadores, pues expidió una declaración política. Uno de los puntos que esa declaración política aborda es el tema de la violencia y el terrorismo. Inclusive aquella violencia que nace desde el mismo Estado, en esta oportunidad desde el mismo gobierno y de sus partidos de gobierno. Es decir, el Centro Democrático. El uribismo y la Junta Nacional rechazó exactamente esos pronunciamientos del uribismo y del gobierno contra FECODE. Es una estigmatización, es una persecución. Solicitar evidentemente de que se le cancele la personería jurídica a FECODE es un exabrupto y una medida absolutamente regresiva de parte del Centro Democrático contra la institución sindical más importante que tiene Colombia, como es FECODE. Pero no se quedan solamente ahí, también han elaborado propuestas encaminadas a que se privatice la educación pública. Entonces aquí vemos exactamente un mensaje supremamente regresivo, profundamente antidemocrático, una de las instituciones que puede medir el grado de democracia que tiene un país es cuál es el papel que juegan los sindicatos en esa sociedad. Y en el caso de Colombia, pues los sindicatos han sido perseguidos, estigmatizados, amenazados. Siguen las amenazas también contra los dirigentes sindicales, tanto de la CUT como FECODE. De manera que la CUT se ocupó de ese tema y lo que dice en la declaración política es que rechazamos y condenamos esa actitud del gobierno y de su partido de gobierno, el Centro Democrático, y los congresistas de dicho partido. Muy bien. Sí, Fabio, y entonces esa es la parte que tiene que ver con la Junta Nacional. No sé si le queda alguna otra declaración de la Junta Nacional, pero también nos Sí, interesa. sí, Siga, yo entonces, creo que es diga. importante señalar, la Junta Nacional se centró realmente en el tema que hoy congrega a múltiples expresiones de la vida política del país, como son las elecciones. Es decir, la Junta Nacional de la CUT no puede ser extraña a un fenómeno, a un hecho político importante que sucede cada 4 años, que es la elección del Congreso de la República y del presidente de la República. Entonces, la Junta Nacional se ocupó de ese tema y la consideración que tuvimos es la siguiente. En el estallido social, de la cual la CUT hizo parte y todos sus sindicatos filiales, especialmente FECODE, ¿sí? Que es un evento extraordinario pues en la vida del país y que mostró la inconformidad y los deseos de transformación y de cambio que tienen los sectores sociales en el país, muy especialmente la juventud barrial y la juventud popular, pues consideró que en estas elecciones hay que buscar cómo se canaliza que toda esa inconformidad y esa voluntad de transformación y de cambio termine obviamente en las urnas respaldando los proyectos políticos alternativos. Y esa es la declaración que hace la Junta Nacional.
respaldar plenamente los proyectos políticos alternativos, tanto en el Congreso como en la Presidencia de la República, es decir, y nosotros hacemos una determinación, es decir, aquellos representados fundamentalmente en el pacto histórico y en la coalición de Centro Esperanza. Creemos que los trabajadores, las trabajadoras, nuestras familias, los vecinos, los amigos, y debemos hacer una campaña dentro de todos ellos para que el próximo 13 de marzo respaldemos esas candidaturas al Congreso y a la Presidencia de la República alternativas. Esa es una decisión muy importante. Y por último, estableció un plan de acción. El plan de acción es que nuestras sedes sindicales, nuestras casas, se conviertan en sedes políticas de estos proyectos políticos alternativos para hacer reuniones, para que nuestras casas tengan afiches relacionados con eso y estén llamando continuamente a esta participación. Y en el plan de acción se establece, pues históricamente los hechos de movilización más importantes en este primer semestre van a estar en lo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores de todo el planeta. De tal manera que, bueno, y el otro tema, la carestía. Hoy hay una profunda carestía fomentada por las malas políticas de este mal gobierno, y por tal motivo estamos proponiendo una movilización nacional el próximo 3 de marzo para seguir exactamente en la propuesta de que hay que rechazar todas estas medidas lesivas del gobierno y convocar, por el contrario, a respaldar los proyectos democráticos y alternativos en las elecciones del 13 de marzo. Sí, Fabio, a ese respecto que acaba de comentar, le quería preguntar, pues hay un hecho político que se dio también en estos días a raíz de Petro en Europa, quien pues fue recibido por varios mandatarios, entre ellos pues el Papa. Eso ha generado pues también un hecho político en Colombia. ¿Cómo lo ve la CUT? ¿Cómo se ve aquí en Colombia y cuál sería esa expectativa pues política pensando pues a futuro en las elecciones como usted lo acaba de nombrar? Hombre, es evidente que Gustavo Petro en el concierto internacional tiene un muy buen recibo, especialmente en aquellas visiones sociales y políticas alternativas, progresistas, que creen y consideran de que definitivamente el mundo debe virar y no se puede seguir respaldando estos modelos autoritarios y profundamente neoliberales. Entre otros, el Papa Francisco. Yo creo que esa reunión tiene como componente sustancial es la coincidencia, la empatía que hay entre un dirigente como el Papa Francisco, obviamente de carácter religioso, pero que tiene un componente social y político muy importante, en el cual ha dicho, sí, de que en el mundo hay que combatir la desigualdad y la pobreza, y adicionalmente combatir el cambio climático, porque eso atenta contra la especie humana. Pues bueno, ese es el mismo programa que ha enarbolado Gustavo Petro aquí en Colombia para sacar a Colombia de esta situación tan desastrosa en la cual nos encontramos, de miseria, de pobreza, de desigualdad y obviamente de masacres, de violencia y de terrorismo. Hay una coincidencia entre las dos agendas y creo que esa reunión lo que hace es corroborarle al mundo y en particular a los colombianos de que evidentemente esa situación se da porque hay esa empatía. De tal manera que hay que saludarla muy positivamente, la actitud del Papa Francisco, las decisiones del Vaticano que se han correspondido en Colombia. Recuerden ustedes que diferentes jefes de la Iglesia Católica se vincularon de alguna manera al paro nacional. Unos desde el punto de vista de la veeduría, ahí estuvo Monseñor Henao acompañándonos en la fracasada negociación con el gobierno, pero tuvo un comportamiento positivo en ese sentido. Y Monseñor Rueda y el nuncio apostólico, sí, diciendo exactamente que el gobierno debería darle salida a los 10 puntos del pliego de emergencia que presentó el Comité Nacional de Paro. De tal manera que esos son coincidencias de las agendas sociales y políticas que hoy tiene la Iglesia Católica a nivel mundial y que se reflejan aquí en Colombia y que obviamente un candidato como Gustavo Petro las ha expresado de manera muy acertada. Muy bien, bueno, Fabio, aquí quedamos todos ilustrados frente a lo que se nos avecina y lo que sigue con la CUT. Muchas gracias, Fabio. Nos vemos dentro de 8 días. Buen día Fabio, para todas y todos. Muchas gracias.